Apreciada audiencia, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la segunda entrega de este ciclo de conferencias organizados por la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Arte de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA. En esta oportunidad contamos con la presencia de Elena Hurtado, con una conferencia que va en el orden de lo que es el estudio realizado para indagar sobre el impacto de la pandemia en la reputación de las empresas iberoamericanas. Comentarles que Elena Hurtado Domínguez es directora del Merco en Bolivia por los últimos 7 años. También es CEO de Multicom HDP, CEO de Kotler Impact Latam. Es experta en comunicación estratégica y marketing, con más de 30 años de experiencia en marketing y comunicación integrados. Es máster en comunicación empresarial, especialista en marketing y publicidad, experta en reputación y licenciada en comunicación social. Tenemos el agrado de darte la bienvenida, Elena, y pedirte por favor que prendas tu micrófono y compartas la presentación en la pantalla. Bienvenida nuevamente y muchas gracias a la audiencia que nos acompaña a través de esta emisión de Zoom y también a través de la página de la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa a través de Facebook. Bienvenida, adelante por favor. Muy bien, muchísimas gracias Milka, muchísimas gracias a la licenciada Naira Bustos y a la universidad y a la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa por invitarme e invitar a Merco para que podamos compartir con ustedes este estudio que se ha realizado en el marco de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial y donde hemos llegado a consultar a directores de comunicación y agencias de comunicación sobre sus percepciones en relación a cómo ellos creían de que iba a impactar esta situación en la reputación de las empresas. Entonces, yo voy a permitirme compartir, por favor, la pantalla para que empecemos a hablar sobre este tema. Yo les pueda compartir los resultados, pero sobre todo las reflexiones que nos está dejando toda esta experiencia, porque es una situación nunca antes vivida, no existe una referencia de experiencia para que podamos tener algunos criterios en relación a la toma de decisiones, pero sí decirles de que se ha puesto de manifiesto y se ha confirmado y verificado las afirmaciones y la teoría de una gestión transparente y responsable, que es el único camino para consolidar y tener una gestión robusta y sólida y madura en el tema empresarial. Entonces, voy a ir procesando toda la información, las consultas que ustedes vayan teniendo, por favor la van anotando, para que a través del chat vayan levantando sus preguntas y al final de la presentación podamos atender todas sus consultas. Bien, este estudio se ha realizado en el mes de inicio de mayo. Hemos aplicado 403 encuestas en toda Iberoamérica. Merco es un estudio, es un monitor de reputación que en realidad lo que evalúa es la credibilidad y el comportamiento de las empresas desde la percepción de los distintos grupos de interés. Es en realidad un estudio multisegmento que arroja una visión global y orienta a las empresas para gestionar su comunicación y gestionar su, valga la redundancia, gestión desde este enfoque holístico y este enfoque estratégico. Entonces, hemos querido conocer cuáles son las percepciones y las valoraciones de los especialistas en comunicación en relación a el impacto de esta pandemia en la reputación de las empresas. Entonces hemos llegado a 403 personas en toda Iberoamérica, 55 personas en Bolivia, y el objetivo ha sido identificar cuál va a ser el impacto en el escenario económico
de las empresas a nivel de empleo, resultados y si es viable que pueda continuar la empresa. ¿Cuánto es la incidencia de esta situación en la reputación de las empresas? ¿Cuánto va a impactar en los trabajadores, colaboradores, no es verdad? En su nivel de orgullo, en su nivel de pertenencia. ¿Y cuánto es el impacto de esta situación en todos los grupos de interés? ¿Qué estamos buscando y qué buscábamos? Poder entender cuáles deberían ser las líneas de acción corporativas, ¿no? De aquí en adelante, qué acciones y qué decisiones deberían tomar las empresas en los distintos sectores, y en relación a la responsabilidad social también, ¿cuáles serían los enfoques? Por lo tanto, ¿cuál es también el rol de la comunicación y obviamente del director de comunicación en este sentido? ¿Y cuál es el rol del gobierno corporativo y del CEO? Por lo tanto, miremos un poco los resultados. A la primera pregunta, ¿cuál considera usted que va a ser el impacto que va a tener esta pandemia en los distintos escenarios económicos de la empresa? Y colocamos estas afirmaciones para que nos digan si estaban totalmente de acuerdo o no. Fíjense ustedes que este apartado de aquí corresponde a las percepciones de los comunicadores en Bolivia y este apartado a los comunicadores de toda Iberoamérica. El 34% de las personas en Bolivia consideran que esta crisis va a impactar, ¿no es verdad?, a la economía de las empresas, pero que no va a caer más allá de un 30 o un 60%. Pero hay un 31% que sí considera que va a impactar, que la sostenibilidad de las empresas va a estar afectada. Sin embargo, mirando toda Iberoamérica, el 50% de los comunicadores consideran de que a las empresas se les va a impactar entre un 30 y un 60%. Cuando hacemos este análisis por país, vemos, por ejemplo, que Bolivia, Panamá, Ecuador, son los países que consideran que va a tener menos impacto, pero fíjense cómo cuando invertimos la variable y analizamos esto de que si va a tener mucho riesgo en el tema de sostenibilidad, el 31% es el valor más alto que tenemos en el caso de Bolivia. Esto significa que a percepción de los comunicadores en Bolivia es la percepción más alta de que nuestras empresas están en riesgo. Cuando le preguntamos en relación a que si esta crisis va a impactar en la reputación de las empresas, el 55% de los comunicadores en Bolivia consideran que es una crisis que va a afectar a muchos ámbitos, pero que no necesariamente en la reputación de las empresas. Y cuando ponemos el espejo y vemos al tema de Iberoamérica, vemos que el 44% dice que puede beneficiar a la reputación y al valor de las empresas en su conjunto. ¿Okay? Cuando hacemos este mismo análisis ya por cada uno de los países, si es que esta situación va a impactar en la reputación de las empresas, fíjense ustedes que Bolivia, Argentina y Chile son los valores, los menores valores. Cuando hicimos esta presentación en todos los países de Iberoamérica, se consideró las situaciones vividas por nuestros tres países sociales entre octubre, noviembre y diciembre, ¿no es verdad? Entonces venimos de una historia de condición social y condición económica que es distinta al resto de los países. Cuando hacemos una consulta, si es que cuál va a ser el impacto en la relación de identidad de los funcionarios en cada una de las empresas, las percepciones de los comunicadores en Bolivia son casi similares. El 36% dice que se reforzará la identificación y el orgullo de la empresa, ¿no?, hacia las grandes empresas, y un 36% dice que la crisis y las medidas consecuentes van a dañar la identificación.
Pero cuando ponemos el espejo en el tema de Iberoamérica, el 66% considera que esta situación va a fortalecer la identidad de los funcionarios, de los colaboradores en la empresa. Cuando consultamos en relación a cuál sería entonces la estrategia de respuesta que deben tener las empresas en relación a esta situación, vemos que a nivel de Iberoamérica son preguntas que se colocaron cerradas y le hacíamos las siguientes afirmaciones. Se debe demostrar el valor de las compañías como agentes sociales en momentos de crisis y necesidad. A nivel de Iberoamérica teníamos el 32% y en Bolivia el 13%. Innovar para transformar, adecuar la organización y la operativa de la compañía a posibles nuevos escenarios de futuro. En Iberoamérica el 30% y en Bolivia teníamos el 41.5%. ¿Qué nos dice este cuadro? Nos dice que la percepción de los especialistas en comunicación en Bolivia considera que las empresas tienen que generar procesos de transformación, procesos de innovación para adecuar esta situación a todo lo que, a los escenarios futuros que se nos vienen dando. La lógica de Merco siempre es colocar espejos, es decir, esta es la situación del país o esta es la situación de las variables y qué está sucediendo en todo el macroentorno y en los otros países. Por lo tanto, nos deja una enseñanza y nos deja tareas, en el caso de Bolivia, de que las compañías, nuestras empresas, se debe trabajar el valor como agente social. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer también los comunicadores en relación a la visión de las estrategias que se tienen que realizar. Este cuadro que ustedes ven acá les muestra las percepciones de cada uno de los países con las variables que hemos colocado. En el caso de Bolivia, la variable que tiene una mayor significancia, mayor porcentaje, como les decía, es la de innovación para transformar. Con este cuadro ustedes luego van a poder realizar todo un análisis de las percepciones y las valoraciones que hay en cada uno de los países, que tiene que ver con el nivel de madurez en relación a las empresas y madurez también en la gestión de la comunicación estratégica. Cuando le preguntamos respecto a cuál debe ser la respuesta en el ámbito de la responsabilidad empresarial, es decir, en qué escenario la empresa debería desarrollarse en temas de responsabilidad social, tanto en Bolivia como en las empresas de Iberoamérica consideran que no se debería despedir a los colaboradores como el mayor porcentaje. Como segundo porcentaje es dar ayudas y facilidades a los clientes que así lo requieran. ¿Okay? Entonces estamos hablando de una conciencia de unirnos todos ante la situación que está pasando y siendo muy consciente en relación a precautelar la estabilidad del trabajo y ser consciente de atender las necesidades que puedan tener nuestros clientes. Dar donaciones para compra de material sanitario está como tercera opción y ofrecer servicios gratuitos que la empresa pueda dar. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos una unidad en este nivel de conciencia. Y finalmente, preguntamos cuál es el perfil de la comunicación, es decir, cómo debe comunicar la empresa en relación a este momento que estamos viviendo. En Bolivia, el 57.9% indica que debe significarse con acciones de responsabilidad social corporativa que puedan tener impacto y darnos un valor diferencial. Mismo un 59% en lo que son los especialistas en comunicación en Iberoamérica. Como segunda acción, asumir un perfil coherente con el adoptado por la mayoría, intentando apoyar como uno más. Pero el abrirse, comunicar, gestionar
toda la cultura de conciencia responsable es una línea de acción que es coherente con tanto en Bolivia como en el resto de las empresas. Fíjense ustedes en relación a haciendo el comparativo por país, vemos que Bolivia está con el 57%, pero quien tiene mayor acción es Perú. Ahora, cuando consultamos también sobre mantener un perfil bajo, Bolivia hay un 10.5% de especialistas en comunicación que consideran que las empresas deben tener y mantener un perfil bajo. También consultamos respecto a cuál debería ser el rol, cómo se tiene que visibilizar el CEO, el gerente o el gobierno corporativo, pero particularmente el CEO, el gerente de las empresas ante esta situación. El 50% de los especialistas en comunicación en Bolivia consideran que el CEO debe personificar la respuesta de la empresa en el líder para lograr un mayor impacto y aceptación. Eso significa que la vocería, que es el gerente el que tiene que salir a comunicar y a visibilizarse. Y hay otro 50% que consideran que deben centrarse mayoritariamente en la comunicación corporativa sin dar un protagonismo, sin personificar este protagonismo. Cuando hacemos este análisis y ponemos el espejo a lo que es Iberoamérica, vemos que esta estrategia de centrarse en la comunicación corporativa es de un 64% y de un 35% el de personificar el tema de la comunicación en la persona, en el líder. Por lo tanto, ¿qué nos muestra estos datos? Nos dice que los especialistas en comunicación sugieren y están conscientes de que existe una gran oportunidad de gestionar, fortalecer y potenciar la reputación de las empresas desde su accionar responsable corporativo, ¿no es verdad? Que hay una oportunidad de poder acercarse y relacionarse con los distintos grupos de interés, que el camino no es el despido de las personas y que el camino es empezar a generar significados, empezar a generar valor aprovechando, bueno, la palabra no es aprovechar, pero sí es abriendo y entrando en este escenario que nos da esta situación. Entonces yo quisiera dejarles a ustedes estas reflexiones y el aprendizaje que nos está dejando hasta ahora, porque esta situación es una situación, como les decía, donde todos estamos aprendiendo, donde todos tenemos que empezar a tener procesos de reflexión y procesos de análisis y procesos de propuestas, porque todo el aprendizaje que hemos tenido tiene que ya activarse en propuestas reales en cada uno de nuestros países. Entonces, ¿qué reflexiones y qué análisis quiero poner aquí en la mesa? Primero, ¿cuál es la certeza que tenemos? La certeza es que nuestro presente y nuestro futuro en este momento es incierto, es volátil, es líquido, movible y dinámico. Eso significa que todos los planes que tengamos que hacer tienen que tener dimensiones de coyunturas, dimensiones de un año quizás. La teoría de la planificación a 5 años, ¿no es verdad? Pues hay que aplicarla por mes o por año porque estamos en un escenario muy cambiante, muy volátil. Por lo tanto, ¿cuál es el ancla en esta realidad? El ancla se llama reputación, se llama credibilidad, se llaman todos los principios y valores de gestión de la empresa y el comportamiento de la empresa. Y esto aplica también a las personas. ¿Cuál es la otra certeza? Que la sociedad necesita tener referencias sólidas y certezas palpables. Eso es la empresa. Fíjense ustedes que en las estructuras sociales, los sistemas políticos, ¿no es verdad? Y las instituciones quizás son las más golpeadas ante esta incertidumbre y ante esta poca visión de qué es lo que nos ofrece el futuro. ¿Cuáles son las certezas entonces?
José María Sansegundo, el CEO de Análisis, Investigación y de Merco, dice que cuando la sociedad se aleja de los políticos porque no hay certeza, se acerca a las empresas. Entonces, el rol de la empresa como un agente social es un rol altamente transformador. ¿Cuál es la otra certeza que quiero dejarles? Que esta crisis es una oportunidad de reputación, ¿ok? Es una oportunidad de reputación para hacer ejercicios de reputación a través de la comunicación. No es el momento de hacer campañas, no es el momento de las grandes campañas o de las grandes publicidades, ¿no es verdad? No es el momento. Este es el momento de las certezas. Este es el momento de decir, esto es lo que yo soy y esto es lo que yo hago y este es el comportamiento que tengo. Y alineado a este comportamiento tomo estas decisiones y tomo estas acciones. Por lo tanto, la cuarta certeza que les quiero dejar es que en estos momentos de distanciamiento social, la comunicación es el gran protagonista para unir, para reforzar, para significar y para argumentar lo que se es. Fíjense que existe un distanciamiento físico, pero las empresas internamente se encuentran más unidas que nunca a través de estos teletrabajos. Las empresas que están maduras en todos sus procesos de gestión han podido avanzar y seguir trabajando en este momento. Entonces, el escenario que nos abre esta realidad incierta, este futuro incierto, ese escenario se consolida y tiene un cable a tierra a través de los procesos de comunicación y a través de los procesos de significado que le podemos dar. ¿Ok? Y la última certeza que les quiero dejar, que en este tiempo la prioridad son las personas, pero son las personas con sus creencias y con sus aportes en estos procesos de transformación. Por lo tanto, ¿qué es la reputación? La reputación no es más que la coherencia que tiene que existir entre lo que se es, tu identidad, ¿no es verdad? Tu comportamiento y cómo lo cuentas, cómo lo comunicas, cómo generas ese significado. Por lo tanto, la transversabilidad de el ser, de los propósitos, de la razón por la cual está la empresa, se magnifica, se potencia a través de todos los sistemas de comunicación. Entonces, ese es el aporte que queremos hacer desde Merco, ese es el mensaje que queremos darle desde Merco y desde esta cultura de la comunicación estratégica, de que este es el momento de tomar la posta y levantar la voz para construir liderazgos de opinión certeros, no de propuestas, no de promesas, sino de certezas de que existe una forma de poder avanzar, tanto en lo personal como en lo empresarial. Milka querida, eso sería. Muchísimas gracias, Elenita. Ya vienen las preguntas y yo te las voy narrando. La primera pregunta es si es buen momento de visibilizar al CEO como agente social. ¿Cómo hacerlo para que se vea auténtico? Lo que pasa es que no podemos hacer que se vea auténtico si es que no es auténtico. ¿Okay? Entonces, las estrategias de reputación no son campañas de promoción. Las estrategias de reputación es unir un comportamiento y comunicarlo de una manera coherente, estratégica, con un solo mensaje, con multilenguajes y a través de multiinstrumentos. Por lo tanto, se tiene que valorar, depende de cómo sea la empresa, cómo sea el equipo gerencial para que puedan hacer un equipo de liderazgo. No es momento de los líderes únicos, es momento del sistema sólido.
esos sistemas sólidos están liderados por personas, obviamente. ¿Okay? Entonces, no podemos hacer que algo se vea sólido si no es sólido, si no tenemos una historia que mostrar. Miren, hay una cosa que es totalmente clara y real, y tenemos que ser muy claros, honestos y transparentes en ese sentido. Las empresas que han llegado a esta crisis con un comportamiento alineado a valores va a tener historias que contar, argumentos de los cuales agarrarse para proyectar un futuro. Las empresas que no lo han hecho les va a costar mucho más porque les va a tocar reinventarse, tener una conversación consigo mismos muy honestas y poder reajustar todos sus procesos de gestión porque nos toca ser muy transparentes, muy claros, muy honestos y muy consecuentes con lo que decimos ser. ¿Okay? Hay otra pregunta y se refiere a que diversos sectores anuncian la posibilidad de despidos masivos. Y la pregunta es esta: ¿será comprensible por los públicos o dañará la reputación? Vuelvo a decirles, en la medida en que la empresa sea honesta, ¿sí? Su reputación se va a fortalecer. Si la empresa, por esta coyuntura, no puede generar más ingresos, lo que no debe ser es mentir, dando esperanza falsa de que va a poder seguir generando fuentes de trabajo. Hay que entender que la empresa es un sistema de producción dentro de un macrosistema. Es como si estuviéramos en un mar, ¿correcto? Con las aguas bastante movidas, estamos con las olas altas, y va a depender de la fortaleza de tu barco para que resistas a eso, ¿sí? Entonces yo escuchaba, no sé dónde leí, de que estamos en las mismas aguas, pero en diferentes barcos. Entonces, si la empresa no va a poder seguir generando fuentes de trabajo y si la empresa tiene que retirar, pues hay que ser honestos con cada una de las personas y decir, no puedo seguir pagando. Por lo tanto, el hecho de despido no es un hecho que va a impactar a la reputación, es el cómo lo dices, cómo lo gestionas y cuán transparente eres para cada una de las personas. Por eso la segmentación de los grupos internos no pasa por trabajadores, no pasa por gerencias, no pasa por colaboradores o el título que ustedes le quieran colocar. Pasa por conocer a tu equipo humano, pasa por saber cuánto has invertido en construir relaciones sanas, relaciones honestas con las personas. Y si hasta ahora no lo has hecho, es momento de hacerlo. Entonces, más allá de una visión lineal de despido y me afecta la reputación, es una visión global en relación a analizar el punto situacional, decir, ok, este es mi punto, esta es mi situación y estas son las acciones que voy a hacer. Y a partir de esas acciones, ¿no es verdad?, hablar con cada uno de los segmentos. Pasa por cliente, pasa por funcionarios, entonces es momento de la honestidad. Y no es pecado que te vaya mal, porque no nos está yendo mal. Lo que pasa que tenemos que reaccionar y ser conscientes del momento que estamos viviendo, de las oportunidades que se nos están presentando y de la reinvención que tenemos que hacer. Ser muy humildes en decir, uy, no sé utilizar esto, tengo que aprender. O necesito aprender esto otro. Pedir ayuda, es momento del equipo. Milka, querida. Bien, gracias, Elenita. Otra pregunta es sobre las empresas emergentes tan pequeñitas que todavía eran emprendimientos muy jóvenes y sin duda que la reputación la estaban formando. ¿Cuál sería un plan de acción de emergencia para que esa creciente reputación que ellos tenían se mantenga vigorosa y esté en alza y no en caída? Se entiende que la reputación es el valor que se va estructurando y consolidando a través del tiempo. Pero atrás de todo emprendimiento hay personas.
Por lo tanto, aquí en empresas chicas, en empresas grandes, antes como en este futuro que se nos está presentando, todo se trata de el respaldo y la coherencia que hay con el emprendedor y la proyección de este emprendimiento. Entonces, no se trata del tamaño de la empresa en el tema económico, en el tema de inversión. Se trata de la visión y de la lógica con el cual tienes estructurado ese proyecto. Esto es como construir un edificio, ¿no? Cuando se va a construir un edificio, uno piensa primero, o sea, no soy arquitecta, no soy ingeniera y pido disculpas si me estoy equivocando, pero así lo vi hacer a unos amigos de arquitectos. Proyectas tu último piso, ¿sí? Y de acuerdo al peso que va a tener todo, van a ser todos tus simientes. Entonces, en la mente del emprendedor, en la mente del visionario, tiene que saber cuál es su norte y hasta dónde va a llegar. Y a partir de ahí va a ir construyendo todo lo que son sus pilares filosóficos, sus pilares de valor de cómo va a llevar adelante este trabajo, cómo va a llevar adelante su emprendimiento. Y es con principios de valores y con una administración sana. Por lo tanto, a mí me gustaría que se saquen de la mente esa programación que tenemos de empresas chicas, de empresas grandes, que sí obviamente está determinado por el volumen de inversión o por tu tamaño de personas que tienes, pero va más allá, va de cómo sistematizas el servicio o lo que vas a ofrecer y el impacto que vayas a dar en el proceso de transformación. Entonces, la reputación es cómo lo haces, cuán coherente eres y de verdad que no está determinado por el tamaño económico o de estructura de la empresa. Perfecto. Acotando a lo que tú dices, Laura Weber pregunta, afirma que le parece pertinente hacer una diferenciación entre imagen y reputación. ¿Podrías profundizar en este aspecto, por favor? Muchísimas gracias, Lauren, por esa puntualización por demás de importante. Imagen es un momento. La imagen es esa percepción que los distintos grupos de interés tienen de un hecho o de una empresa por ese momento. ¿Okay? La reputación es el sistema de creencias que estos grupos de interés van construyendo a través del tiempo. Entonces, estas creencias se construyen a través de la experiencia. Por ejemplo, si una empresa hace una campaña diciendo y ofertando un producto X, un servicio X o contando una historia X, ¿verdad? El cómo impacte en la mente de estos grupos de interés, esa percepción es imagen. Si a lo largo del tiempo esta creencia de percepción se han dicho de que son puntuales, de que que dan un buen servicio, se han dicho de que están comprometidos con sus clientes, el comportamiento a lo largo del tiempo tiene que ser coherente con esta percepción. Entonces, esta creencia a través de la experiencia consolidada es la reputación. Por lo tanto, la reputación tiene que ver con experiencia. Que una variable es cómo lo contamos, sí, pero reputación es experiencia. Reputación es raíz. ¿Okay? La imagen es esa fotografía momentánea que nos guardamos en la mente. Pero reputación es ese cariño, es ese sentimiento que tenemos, vuelvo a decir, a través de la experiencia. ¿Okay? Como dice nuestro profe Villafañe, la imagen tiene que estar pues coherente con tu ADN, que es tu identidad, ¿no es verdad? Y tiene que estar y ser coherente también con la experiencia a través del tiempo. Las personas que nos acompañan a través del Facebook también hacen una felicitación, Elena, por la exposición y tienen preguntas. Ricardo Carrasco dice, las corporaciones y empresas nacionales de mayor impacto en la economía y sociedad tienen la madurez suficiente para aceptar este enfoque de la comunicación estratégica.
Está haciendo una pregunta si es que las empresas tienen madurez. Suficiente para aceptar este enfoque de comunicación estratégica. Esa respuesta lo va a dar los resultados mismos de la empresa. A ver, de acuerdo a mi experiencia, creo que nuestras empresas están maduras y no necesariamente por el tamaño de la empresa, sino que como sociedad somos conscientes y tenemos una cultura de relaciones sanas, tenemos una cultura empresarial, aunque se cree distinto, creo que tenemos una cultura muy responsable en cómo llevar adelante las empresas. Nuestros sistemas, por ejemplo, cooperativos, son un ejemplo a nivel mundial en relación al tema de responsable. Nuestras empresas que han sobrevivido a tanta historia como país y a nivel de Latinoamérica también. Entonces, creo que existe una madurez, nunca va a existir una madurez suficiente porque los escenarios cambian, pero sí existe una conciencia de pedir ayuda y sí existe una conciencia de hacer las cosas bien. Entonces, más allá de la empresa, nosotros, la gente de comunicación, tenemos que estar totalmente seguros de lo que somos, seguros de lo que sabemos y seguros de lo que tenemos y la responsabilidad que tenemos en nuestras manos de ayudar a la empresa a articularse, a significar, a construirse a sí mismo en estas acciones que hacen, estas experiencias, ¿no? Entonces, unir todas sus acciones, todas sus actividades, y generarle valor. Entonces yo creo que estamos totalmente. Luis Fernando Justiniano te pregunta dos cosas. ¿De qué manera toman los comunicadores este momento como una oportunidad? Y la segunda, ¿por qué en Bolivia se lo toma como una amenaza? Tres variables para que se lo tome como amenaza. Primero, de que la formación en comunicación, la visión de la comunicación estratégica no deja de ser nueva, por lo tanto, todo lo que viene a ser el colectivo de comunicadores con sus distintas disciplinas, hay poca especialización, por lo tanto, no hay un conocimiento maduro para dirigir y asesorar a las empresas. ¿Sí? Y la otra pregunta, ¿cuál era, Milka? Ayúdame. La otra pregunta es, ¿por qué en Bolivia se lo toma como una amenaza? Más que amenaza, creo que es una condición emocional del momento en que se aplicó la entrevista, ¿no es verdad? Porque como les decía, venimos de historias bastante difíciles a nivel social y político, que es lo mismo que pasó en Chile y que pasó en Argentina. Entonces, considero que pasa por ahí. Pero lo veo también como un desafío para que nuestros rubros se especialicen, para que nuestro rubro entienda de que en este momento somos los grandes articuladores de la realidad, por lo tanto nos toca capacitarnos, reaprender y fortalecer la identidad de lo que somos como profesionales y como personas. Perfecto. Otro de los miembros de la audiencia a través del Facebook, que es Wally Cardona, te pregunta, ¿qué empresas o marcas están haciendo un buen trabajo en comunicación en este momento? Bueno, me encantaría poder responder y decir las marcas, pero creo que no sé si podría entrar porque le estaría haciendo publicidad, pero está bien. Creo que hay que contar los casos buenos que están haciendo. A ver, he visto una CBN que ha sabido reaccionar y se ha articulado muy bien. Eso tiene que ver con su proceso de madurez que ha tenido en la gestión de comunicación corporativa. Veo una Sofía, veo el mismo Farmacorp. Yo creo que todas las empresas son es un buen caso para poder entender en todos los rubros. Entonces, más que nombrar, creo que todas las empresas merecen un gran reconocimiento y creo que hay muchísimo para aprender en relación a eso.
Bien, a través de nuestra sala de Zoom, Lourdes Chalut te pregunta, ¿cuáles son los pasos, los 3 clave ahora para que la coyuntura sea una oportunidad de construir reputación? Primero, saber en qué punto estás, es decir, tener la capacidad de diagnosticar inmediatamente, primero, identificar los valores y desarrollar programas que puedan contar el valor que tiene la empresa. Como les decía, no es el momento de hacer ninguna promoción, sino que es el momento de fidelizar todos los grupos de interés y fidelizar a través de la realidad. Entonces, paso 1, conocer, por lo tanto viene el proceso de diagnóstico. No se necesita hacer en este momento los grandes diagnósticos, sino es un proceso de reflexión interna que tiene que tener la empresa. Paso 1. Paso 2, desarrollar programas para contar lo que la empresa hace, contarse a sí misma y contar hacia afuera. Y paso 3, proyectar hacia el futuro, ¿no es verdad?, a raíz de estos programas. Construir relaciones, fortalecer relaciones. Básicamente es eso. Los ecosistemas totalmente maduros, totalmente fuertes y totalmente relacionados. Dania Sandoval pregunta, ¿cómo trabajar en campañas solidarias desde comunicación en este momento crítico? ¿Cómo trabajar en campañas solidarias desde comunicación? A ver, una campaña solidaria tiene un propósito, ¿sí? Entonces, lo único que te toca comunicar de esa campaña es el propósito y el impacto. Pero vuelvo a decirles, no es una campaña de promoción, es una campaña de articulación de los actores de ese impacto que estás haciendo. ¿Okay? Entonces, el enfoque no tiene que ser necesariamente cómo lo visibilizo, sino cómo impacto, cómo articulo el impacto y cómo proyecto el impacto. Por lo tanto, lo que vas a contar es una narración de cómo te articulas, cómo impactas y cómo proyectas. Entonces, las campañas, por favor, sáquense de la mente las campañas de videos, de promociones, de arte, que esos son instrumentos que van a apoyar. Tenemos que narrar lo que hacemos. Vuelvo a decirles, nosotros como empresas bolivianas, y sé que como empresas en Latinoamérica, porque lo vivo, ¿no es verdad? Somos empresas muy conscientes, somos empresas muy humanas, tenemos grupos de interés articulados no solamente con la oferta de un producto. Nuestras relaciones van más allá del servicio o del producto. Les aseguro que somos empresas muy conscientes y muy humanas. Solo que no lo sabemos, no lo identificamos. Y al no identificarlo, no generamos valor, por lo tanto no lo contamos. Entonces ese es el trabajo que nos toca hacer. De nuestra audiencia del Face, Ariane Méndez te pregunta, ¿podría decirnos en qué públicos profundiza el Merco para medir la reputación? Merco trabaja en Merco es un estudio multisegmento con 3 momentos de investigación. El primer paso es identificar las empresas que están facturando por encima de 15 millones de dólares en Bolivia año, y a esas empresas se les envía un formulario abierto donde se les pregunta a sus gerentes, a su gobierno corporativo, se les pregunta cuáles son las empresas y los líderes que ellos consideran son de mayor reputación y que además de identificar nos digan cuáles son las 3 variables de fortaleza y una variable de debilidad de las 47 variables de gestión que se le coloca y que hace la propuesta de Merco en gestión empresarial. Ese es el primer paso. De ahí sale una lista de 200, 300 empresas. A partir de ahí, las primeras 100 son las que entran a una segunda etapa, donde estructuramos formularios cerrados ya con los nombres de estas 100 empresas y vamos a los grupos de expertos para que nos ayuden a calificar de 0 a 100 cada una de las variables de competencia que tiene cada experto.
Por ejemplo, prensa es un experto y a prensa le preguntamos y que le pedimos que nos califique de 0 a 100, cómo califica la transparencia informativa, cómo califica el valor de la marca, la relación que tienen con el tema de prensa, que son parte de las 47 variables. Y paralelo a eso vamos también a la población en general para que nos ayuden a calificar. Entonces, es un estudio especializado en percepción donde la valoración que dan los empresarios, los CEO, los gerentes, tiene un 34%. Y lo que nos dicen cada uno de los expertos está entre el 8 y el 10%. Por lo tanto, la propuesta que hace Merco es una propuesta de gestión desde 47 variables y una visión holística multisegmento en la gestión empresarial. Muchísimas gracias, Elena. Ha sido una entrega total la tuya, mucha generosidad por compartir con todos los asistentes, tanto de la sala de Zoom como los asistentes a través del Facebook. Agradecerte tu presencia. Si quisieras acotar algo más antes de llegar al cierre de esta transmisión, sería para nosotros un gran placer. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, muchísimas gracias a las personas que han entrado aquí a la sala del Zoom. Indicarles, solamente dejarles más que una reflexión, un desafío, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo, que es ese futuro que lo teníamos como poesía, es ahora una realidad. Necesitamos estar muy conscientes, muy despiertos, muy atentos. Necesitamos ser muy críticos, muy reflexivos. Necesitamos ponerlo todo en una tela de juicio. Y necesitamos empezar a construir liderazgo de opinión. Necesitamos que cada uno de los profesionales, cada una de las áreas y cada una de las personas, aunque no sean profesionales, porque hay tanta experiencia y tanto valor desde el trabajo que hemos realizado a lo largo de los años, todas las personas, de contarlo, de generar valor y de ser conscientes. Como bolivianos tenemos muchísimo valor, como bolivianos tenemos muchísimas historias que contar y que orientar. Entonces creo que el desafío es el de salir de nuestra zona de confort, reaprender, pero sobre todo desafiarnos a ser gestores de transformación en esta nueva realidad. Y la comunicación, corazones míos, es el gran articulador de esto, pero hay que aprenderla. Bueno, las felicitaciones y agradecimientos son... Eso es. Sí, y justamente Teresita Torres dice que es un interesante análisis y te agradece mucho por este valioso aporte. Quiero darle la palabra también a Naira Bustos. Ella es la coordinadora de la carrera, así que sin duda alguna que tiene una participación importante en este encuentro de amigos. Gracias, Milka. Gracias, querida Elena, por ser parte de este espacio y transmitir los aportes que realizan a través de Merco con las investigaciones. Es un honor tenerte aquí en este espacio, tanto por Zoom como por Facebook. Desde la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa, estamos formando a profesionales precisamente en este área. Somos la universidad pionera en el área, te hemos tenido como docente y eso nos enorgullece. Entonces, sí, nosotros como universidad estamos alineados a ustedes, Elena, estamos siguiendo permanentemente los estudios, nuestros estudiantes siguen la calificadora de Merco, nosotros trabajamos con ellas, forman parte de nuestra formación en las aulas de la universidad. Gracias por estar aquí y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Muchísimas felicidades por este Día de la Madre. Gracias, Milquita. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y las preguntas que continúan, yo creo que serán para un próximo encuentro. ¿Les parece a ustedes?
De todos modos, Milka, me quiero tomar la libertad, por favor, de que todas las consultas que tengan y que han quedado en el aire me pueden escribir y yo con gusto se las respondo, porque esto se trata de estar en equipo. El conocimiento no es de propiedad de nadie, el conocimiento tiene que ser entregado. Así que con todo el cariño les puedo colocar acá, les voy a colocar mi correo. Escriben y con gusto contestamos. Perfecto. Ese mismo correo lo vamos a compartir también en nuestra transmisión de Facebook para que todos los que están asistiendo allí puedan tomar contacto contigo. Muchísimas gracias, Elenita, nuevamente. Muchísimas gracias por compartir esta información que es muy valiosa. Y a toda la audiencia que nos ha seguido, agradecerles por este encuentro. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles, que tenemos otro conferencista internacional que va a compartir esta sala con ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes y tengan un muy feliz día.